Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy les traigo 4 historias de terror que ocurrieron en casas abandonadas. Mi nombre es Raúl Mendoza, y esta historia comenzó con algo tan simple como una apuesta estúpida. Éramos 5 esa noche: Carla, la valiente que siempre lideraba nuestras locuras; Iván, su novio, que nunca dejaba de burlarse de mis temores; Marcos, el callado del grupo, pero con una extraña fascinación por lo paranormal; Lucía, la más racional, aunque esa noche pareció olvidar su sentido común; y yo, el que siempre terminaba cediendo a sus ideas. Todo empezó con una conversación casual sobre casas abandonadas. Carla mencionó una vieja casona en las afueras de la ciudad, conocida como la Casa de los Sauces Negros, un lugar con una historia oscura y mal contada que nadie del pueblo parecía recordar del todo. Según la leyenda, había pertenecido a una familia adinerada que desapareció misteriosamente hace más de 50 años. Desde entonces, la casa había permanecido vacía, deteriorándose con el tiempo. Algunos decían que si te acercabas lo suficiente, podías escuchar risas provenientes del interior. Otros hablaban de luces parpadeando en las ventanas, aunque no había electricidad en la zona. Vamos, Raúl. ¿No tienes curiosidad por saber si las historias son ciertas?, me provocó Carla, con esa sonrisa que hacía que todo pareciera un juego. No es curiosidad, es sentido común, respondí, pero ya sabía que no habría forma de disuadirlos. Al final, como siempre, me convencieron. Esa noche, con linternas y un par de mochilas, nos dirigimos a la casona. La luna llena iluminaba nuestro camino, pero la oscuridad que rodeaba la propiedad parecía absorber la luz. La fachada de la casa era un espectáculo aterrador: ventanas rotas, puertas colgantes, y las ramas de los sauces negros que rozaban las paredes como si intentaran envolverla. Cuando cruzamos la puerta, una sensación extraña se apoderó de mí. No era solo el olor a madera podrida y humedad. Había algo más. Algo que no podía explicar. ¿Lo sientes?, susurró Marcos. ¿Sentir qué?, le preguntó Lucía, aunque su voz temblaba un poco. Es como si alguien nos estuviera mirando, respondió él, sin apartar la vista del oscuro pasillo frente a nosotros. Yo también lo sentí. Algo en esa casa no quería que estuviéramos ahí. Pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a admitirlo. No todavía. Así comenzó todo. Una noche que no debería haber pasado de una broma entre amigos, pero que se convirtió en algo mucho más oscuro. Una noche que aún me persigue, como las sombras de esa casa que parecen seguirme incluso ahora, años después. La casa parecía más grande por dentro de lo que imaginábamos, como si los pasillos se alargaran interminablemente en la penumbra. Las linternas iluminaban apenas unos metros delante de nosotros, dejando el resto sumido en una oscuridad impenetrable. ¿Quién fue el genio que sugirió esto?, bromeé, tratando de aliviar la tensión. Nadie respondió. Vamos a dividirnos, será más rápido explorar así, sugirió Carla, siempre la valiente. No creo que sea buena idea, dijo Lucía, cruzándose de brazos. Pero Carla ya había tomado una decisión. Iván y yo iremos por la derecha. Raúl, tú y Marcos tomen el lado izquierdo. Lucía, quédate cerca de la entrada si prefieres, pero no te quedes sola por mucho tiempo. Nadie discutió más. Divididos, nos adentramos en la casa. Marcos y yo avanzamos en silencio. Había algo inquietante en el aire, algo que te hacía sentir pequeño, como si la casa misma estuviera observándote. ¿Escuchas eso?, susurró Marcos, deteniéndose de repente. ¿Qué cosa?, pregunté, pero entonces lo oí. Un ruido suave, como un roce, proveniente del pasillo frente a nosotros. Parecía que alguien o algo estaba arrastrando algo pesado. Avanzamos con cautela, iluminando cada rincón con nuestras linternas. Al llegar a lo que parecía ser un antiguo comedor, vimos algo que nos heló la sangre. Al otro lado de la habitación, junto a una puerta apenas entreabierta, había una silueta. Era alta,
grotescamente alargada, como si sus extremidades hubieran sido estiradas más allá de lo humanamente posible. La figura se mantenía inmóvil, pero incluso en la oscuridad podíamos sentir que estaba mirando directamente hacia nosotros. ¿Qué demonios es eso?, susurré, mi voz apenas un hilo de aire. Marcos no respondió. La criatura inclinó la cabeza ligeramente, como si nos estudiara, y luego, en un parpadeo, desapareció detrás de la puerta. Y Marcos, vámonos de aquí, grité, tirando de su brazo. Pero él no se movió. Estaba paralizado, con los ojos fijos en el lugar donde había estado la figura. De repente, un grito desgarrador resonó desde el lado derecho de la casa. Era Carla. Corrimos hacia el origen del sonido, nuestros corazones latiendo con fuerza. Al llegar, encontramos a Iván, pálido y sin aliento, parado en el centro de un pasillo vacío. ¿Dónde está Carla?, le pregunté. Se la llevó. Algo se la llevó, balbuceó, señalando hacia una escalera que conducía al sótano. No podemos dejarla sola, dijo Lucía, que había aparecido detrás de nosotros. Esto es una locura, protesté, pero nadie estaba dispuesto a retroceder. Descendimos por las escaleras, que crujían bajo nuestro peso. El sótano estaba sumido en una oscuridad aún más profunda, y el aire era tan denso que costaba respirar. De pronto, nuestras linternas parpadearon, y por un breve instante, la vimos. La criatura alargada estaba allí, de pie en el centro del sótano, sosteniendo algo entre sus brazos. Era Carla, inconsciente o tal vez peor. El aire en el sótano parecía más pesado mientras la criatura se giraba hacia nosotros, revelando algo que nos heló la sangre. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba deformado y cubierto de sombras, pero en el centro había una sonrisa. Una sonrisa infantil, inocente, grotescamente fuera de lugar en algo tan monstruoso. «Y suelta a Carla», gritó Iván, pero la criatura no mostró señal de entender o importarles nuestras palabras. De repente, comenzó a moverse hacia uno de los conductos oxidados del sótano, una abertura apenas lo suficientemente grande para un niño. Su cuerpo se alargó aún más, como si sus extremidades fueran de goma. Escuchamos el sonido nauseabundo de huesos que se retorcían y rompían mientras comenzaba a deformarse para entrar en el conducto, todo mientras sostenía a Carla con fuerza. «No, no, no», susurró Lucía, incapaz de apartar la vista de la escena. Intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces lo vi. Carla empezó a despertar, sus ojos abriéndose lentamente, llenos de terror cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentó forcejear, pero la criatura no la soltó. Iván reaccionó primero, corriendo hacia ellos. «Déjala, maldita cosa», gritó mientras trataba de arrancar a Carla de los brazos de esa aberración. La criatura dejó de moverse por un segundo y, con un gesto extraño, como si analizara la situación, aumentó la presión sobre Carla. Lo que sucedió después es algo que me persigue hasta el día de hoy, algo que me despierta sudando frío en las noches. La criatura intentó pasar a Carla a través del conducto, pero su cuerpo no cabía. Podíamos escuchar los gemidos ahogados de Carla, su cuerpo luchando contra el espacio que no era suficiente. Entonces la criatura empezó a ajustarla. Primero fue el sonido. Un crujido seco, seguido de un chasquido húmedo. Vimos cómo los brazos de Carla se doblaban en ángulos imposibles, como su cráneo se comprimía con un ruido espantoso que hizo que Lucía vomitara. No soltó a Carla. En lugar de eso, la dobló, la destrozó, rompiendo sus huesos como si fueran ramas secas, hasta que su cuerpo cabía en el conducto. «No», gritó Iván, lanzándose hacia la abertura, pero ya era demasiado tarde. La criatura había desaparecido con Carla, dejando un rastro de sangre fresca que goteaba del conducto. El silencio que quedó en el sótano fue ensordecedor. Nadie se movió durante varios minutos, hasta que finalmente Lucía nos sacó del trance. «Tenemos que salir de aquí», murmuró con voz quebrada.
Iván no quería moverse, seguía mirando el conducto con las manos ensangrentadas. Fue Marcos quien, con una mirada perdida, lo tomó del brazo y lo obligó a levantarse. Salimos de la casa tambaleándonos, como muertos vivientes, sin decir una palabra. La luna seguía brillando sobre nosotros, pero su luz ya no ofrecía consuelo. Algo en nosotros había cambiado. Algo había muerto esa noche, no solo Carla. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió. Ni entre nosotros ni con nadie más. La casa de los Sauces Negros fue demolida meses después, pero eso no cambió nada. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa sonrisa. Escucho los crujidos. Y siento que, en algún lugar, esa cosa sigue ahí, deformando el mundo, llevándose algo más que cuerpos. Se llevó nuestra cordura, nuestras almas, y cada vez que me miro en el espejo, siento que una parte de mí nunca salió de esa casa. Continuamos. Mi nombre es Benjamín Delgado, y esta historia pertenece a un rincón de mi memoria al que rara vez regreso. Ocurrió hace tanto tiempo, pero todavía lo recuerdo con una claridad inquietante. Era un niño entonces, con más necesidades que certezas. Mi situación financiera no era la mejor, en realidad, nunca lo fue. Además, la educación nunca formó parte de mi vida. Lo que aprendí, lo hice en las calles, donde la supervivencia era el único maestro que conocía. Por las noches, mientras el mundo dormía o cuando las personas emprendían viajes dejando sus hogares vacíos, yo me deslizaba como una sombra entre los barrios. Mi objetivo era sencillo, dinero. Pero si no encontraba monedas o billetes, cualquier cosa de valor servía. No me enorgullezco de las decisiones que tomé en esos años, pero, en ese entonces, eran lo único que parecía tener sentido. Esa noche en particular, el aire era denso y el silencio de la calle parecía susurrar advertencias que ignoré. Decidí entrar a la casa de un anciano que vivía solo. Había oído que rara vez recibía visitas, lo que significaba que nadie estaría pendiente de su hogar. No sabía su nombre ni su historia, solo sabía que detrás de esas ventanas cerradas podría haber algo que me ayudara a llenar un poco mi vacío, tanto el del estómago como el de mi vida. Con una mezcla de temor y audacia, me acerqué a la puerta trasera de su casa, buscando la manera más silenciosa de entrar. Era cerca de las 3 de la mañana cuando finalmente reuní el valor para entrar. La casa estaba en penumbras y un aire pesado parecía llenar cada rincón. Deslicé el pestillo de la puerta trasera con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. Cada crujido de la madera bajo mis pies resonaba como un trueno en la quietud de la noche. Caminé lentamente por el pasillo hasta que encontré las escaleras que llevaban al segundo piso. Mientras subía, vi una tenue luz que provenía de una habitación en la planta baja. Me detuve en seco al escuchar el sonido bajo y constante de la televisión. Miré por la rendija de la puerta y ahí estaba él, el anciano, sentado en un sillón desgastado, con la mirada fija en la pantalla. Parecía absorto, como si nada más existiera. Afortunadamente, no me había visto. Pero entonces me di cuenta de algo inquietante, estaba atrapado. No podía volver a bajar sin que me viera. Mi única opción era seguir adelante, hacia el segundo piso, y buscar otra salida. Con el corazón martillando en mis oídos, llegué al piso superior. La oscuridad era aún más densa allí, pero logré divisar una ventana al final del pasillo. Sabía que podría usarla para escapar. No era la primera vez que bajaba desde un segundo piso, mis años en las calles me habían enseñado a adaptarme. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana, algo a un lado llamó mi atención, una puerta entreabierta. Dentro, pude distinguir una cama. Mi curiosidad, ese defecto que a menudo me metía en problemas, me empujó a echar un vistazo. Ahí la vi. Una mujer estaba recostada en la cama, pero su figura me dejó perplejo. Era inmensamente corpulenta, tanto que apenas cabía en el colchón. Su cuerpo parecía llenar cada esquina del espacio que ocupaba, pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fueron sus ojos. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron.
Sus ojos eran fríos, vacíos, como si el mundo entero fuera insignificante para ella. No gritó, no mostró sorpresa, ni siquiera miedo. Simplemente me miró, como si yo no fuera más que una sombra en la pared. Esa indiferencia, ese vacío, me estremeció de una manera que no puedo describir. El sonido de pasos en las escaleras rompió el momento. Era el anciano, subiendo lentamente. La televisión seguía encendida, pero ahora la amenaza de ser descubierto era inminente. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a la ventana. La abrí con rapidez, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. Miré hacia abajo. No era la caída más alta que había enfrentado, pero tampoco sería fácil. Con un último vistazo hacia el pasillo, me aseguré de que el anciano aún no me hubiera visto. Tomé aire, me impulsé y descendí como había practicado tantas veces antes. Cuando llegué al suelo, mi corazón seguía acelerado. Me alejé corriendo sin mirar atrás, dejando la casa, al anciano y a la mujer de los ojos vacíos detrás de mí. Unos meses después, mientras deambulaba por el barrio en busca de alguna oportunidad, noté que en una calle cercana estaban realizando un velorio. El nombre del fallecido resonaba entre los murmullos, Don Leopoldo. Al escuchar el nombre, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era el anciano de aquella casa. No sabía nada de su vida más allá de ese encuentro furtivo, pero algo me impidió simplemente seguir caminando. Me quedé entre las sombras, escuchando los comentarios de las personas que asistían al velorio. Ahora la casa quedará sola. No tiene familiares cercanos, dijo una mujer mayor mientras suspiraba. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Esa noche, la idea me rondó la cabeza como un fantasma. Si la casa estaba sola, sería una oportunidad perfecta para regresar. Tal vez aún quedaba algo de valor allí. 2 días después, a las 4 de la madrugada, decidí intentarlo. El recuerdo de aquella mujer de ojos vacíos seguía perturbándome, pero me convencí de que era imposible que estuviera allí. Si don Leopoldo había muerto, no había nadie para cuidarla. Con esa certeza, me acerqué a la casa. La puerta trasera se dio con facilidad, como si la casa estuviera esperando mi llegada. Subí al segundo piso, sintiendo el mismo aire pesado y la misma opresiva oscuridad. Cuando llegué al pasillo, me detuve frente a la puerta de aquella habitación. Estaba cerrada, pero una sensación extraña me empujó a abrirla. Ahí estaba. La mujer seguía en la cama, pero ahora había algo distinto en ella. Sus ojos, que una vez me parecieron vacíos, estaban llenos de algo que no podía comprender. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió. «Eres tú, niño», dijo con una voz que parecía salir de las sombras mismas. «Dime, ¿qué miras? ¿Crees que soy atractiva?» Luego se rió, un sonido hueco y aterrador que reverberó en las paredes. «Solo soy un monstruo», añadió. Quise hablar, pero las palabras no salían. Sus ojos seguían clavados en mí, y esa mirada me atrapaba, como si quisiera arrastrarme a un abismo del que no podría escapar. De repente, empezó a moverse. Se deslizó fuera de la cama, y, con un esfuerzo inquietante, comenzó a arrastrarse hacia mí. «¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?», gritaba. «Mírame. Mírame». El horror me dominó. Me di la vuelta y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi caí, y salí de la casa sin mirar atrás. Mis piernas no se detuvieron hasta que estuve muy lejos. Al día siguiente, las noticias corrían por el barrio. La policía había encontrado el cuerpo de una mujer en esa casa. Según decían, llevaba muerta varios días, probablemente desde antes de mi segunda visita. Me senté en un rincón solitario y pensé en todo lo que había pasado. En el anciano, en la mujer, en los ojos que parecían contener todo el dolor del mundo. A veces, la vida nos pone en situaciones que no elegimos, atrapados en un ciclo de desesperanza. Don Leopoldo vivió solo, rodeado de recuerdos que nadie conocía. La mujer,
si es que alguna vez tuvo otra vida, quedó reducida a un símbolo de sufrimiento y abandono. Y yo, en mi necesidad y mi ignorancia, me crucé con ellos como una sombra más en la noche. La vida puede ser cruel y sin sentido, un laberinto de decisiones que no siempre llevan a un lugar mejor. Pero en medio de todo ese vacío, aprendí algo: aunque no podamos elegir el mundo en el que nacemos, siempre podemos decidir si queremos ser algo más que meros sobrevivientes. Si queremos, en algún momento, mirar atrás y sentir que dejamos algo más que sombras tras de nosotros. Continuamos. Mi nombre es Matías Grunberg, y esta historia comienza con una decisión impulsiva, una que cambiaría mi vida para siempre. Hace poco, mi vecino Wolfgang Priklopil, un hombre con el que había compartido saludos corteses y alguna que otra conversación trivial a lo largo de los años, abandonó su casa. Recuerdo que me comentó, de forma casual, que se mudaría a Sudamérica. Es el ambiente, dijo con una sonrisa que parecía esconder algo más. La calidez, la libertad, todo lo que necesito para empezar de nuevo. Los meses pasaron, y la casa quedó vacía, una figura inmóvil en nuestra tranquila calle de Innsbruck. Las ventanas cerradas y el jardín descuidado parecían un recordatorio constante de su ausencia. Pero más que eso, la casa empezó a intrigarme. ¿Cómo vivía Wolfgang? A pesar de haber sido vecinos durante más de una década, sabía muy poco de él. Quizás su partida me dio el valor, o la excusa, para querer saber más. Un día, dominado por la curiosidad y por un extraño impulso que no supe controlar, decidí entrar. Me dije a mí mismo que sería solo una mirada rápida, un vistazo inocente a los restos de la vida que había dejado atrás. Nunca pensé que ese pequeño acto de intromisión marcaría el comienzo de algo que alteraría mi vida de formas que jamás habría imaginado. Al cruzar la puerta de la casa de Wolfgang Priklopil, una sensación extraña me invadió. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Había esperado encontrar algunas cosas abandonadas, tal vez muebles viejos o algún objeto sin importancia. Pero lo que descubrí fue sorprendente. Todo estaba allí, intacto. Desde la televisión polvorienta hasta el sillón hundido por el uso, parecía que Wolfgang había dejado todo atrás sin mirar atrás. El lugar tenía un aire pesado y opresivo. La capa de polvo que cubría cada superficie demostraba que nadie había entrado en meses. Pero lo peor de todo era el olor. Era un hedor agrio, como algo podrido, que emanaba de algún rincón de la casa. Pensé que tal vez se trataba de comida en descomposición olvidada en el refrigerador o de algún animal muerto atrapado en las paredes. Sin embargo, no encontré nada a simple vista. Mientras deambulaba por el lugar, una idea descabellada cruzó por mi mente: ¿y si limpiaba un poco y usaba una parte de la casa? Podría ser un refugio, un lugar donde alejarme de todo. La soledad del lugar tenía un extraño atractivo. Sería como tener un segundo hogar, uno donde nadie me buscaría. Así que, poco a poco, empecé a hacer lo mío. Durante los días siguientes, limpié el polvo de las superficies, tiré algunos trastos viejos y me aseguré de que al menos el primer piso fuera habitable. A pesar del olor persistente, que intenté enmascarar con velas aromáticas, me encontraba extrañamente cómodo allí. Pero entonces, una tarde, algo ocurrió que lo cambió todo. Estaba sentado en el sillón, hojeando un libro viejo que había encontrado en una de las habitaciones, cuando lo oí, un ruido casi inaudible, como un crujido leve o un susurro. No era el sonido de la madera vieja sentándose ni de algún roedor. Era algo diferente, algo que me puso en alerta de inmediato. La curiosidad, o tal vez la inquietud, se apoderó de mí. Me puse de pie y comencé a buscar la fuente del sonido. Revisé cada rincón del primer piso, abriendo armarios y moviendo muebles, pero no encontré nada inusual. Entonces, en la esquina más alejada de la sala, vi algo que había pasado por alto antes: un montón de tapetes apilados desordenadamente. Me acerqué con cautela y, al quitarlos uno por uno, descubrí algo que me dejó helado: una escotilla.
Estaba oculta en el suelo, cerrada con un viejo cerrojo oxidado. No podía evitar preguntarme qué podría haber debajo. ¿Un sótano? ¿Un refugio? ¿O algo más? La incertidumbre me carcomía. De pie frente a la escotilla, una parte de mí quería alejarse, salir de esa casa y no volver jamás. Pero otra parte, la que ya había cruzado ese límite inicial de entrar en lo desconocido, me empujaba a seguir. No podía detenerme ahora. Tomé una decisión inmediata. La curiosidad había sido reemplazada por una sensación de urgencia que no podía ignorar. Salí apresuradamente de la casa y fui a buscar una sierra en mi garaje. No tenía idea de qué encontraría ahí abajo, pero lo que fuera, necesitaba respuestas. Regresé con el corazón acelerado, luchando contra una mezcla de miedo y adrenalina. Sin dudarlo, corté el oxidado candado que aseguraba la escotilla. El sonido metálico al romperse resonó en la casa vacía, y cuando levanté la tapa, el olor nauseabundo se intensificó. Ahora no había duda, el hedor venía de ahí abajo. Una escalera empinada conducía a un oscuro pasillo que se perdía en la penumbra. Respiré hondo, encendí la linterna de mi teléfono y comencé a descender. El pasillo era estrecho y las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y algo que preferí no identificar. Con cada paso que daba, mis pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Qué tenía mi vecino aquí abajo? ¿Por qué había dejado todo esto atrás? La sensación de peligro crecía con cada metro que avanzaba. Al fondo del pasillo, una puerta de metal oxidada bloqueaba mi camino. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro débil, casi inaudible. ¡Ayuda! Mi corazón dio un vuelco. Había alguien ahí dentro. Sin pensarlo dos veces, comencé a trabajar en la puerta. Usé las herramientas que había traído conmigo, forzando la cerradura con una mezcla de desesperación y torpeza. El tiempo parecía alargarse mientras luchaba contra el metal resistente. Finalmente, tras un último esfuerzo, la puerta cedió. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Era un cuarto pequeño, apenas iluminado por una bombilla parpadeante en el techo. El suelo estaba cubierto de excrementos y restos de comida podrida, y el aire era irrespirable. En el centro de la habitación, encadenada a una esquina, había una chica. Parecía tener unos 16 años, aunque era difícil saberlo con certeza. Estaba extremadamente delgada, hasta los huesos, y su piel estaba cubierta de heridas y suciedad. Estaba tendida en el suelo, respirando con dificultad, demasiado débil para moverse. Sus ojos, hundidos y llenos de desesperación, se encontraron con los míos. Me quedé paralizado por un instante, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo había convivido tanto tiempo con alguien capaz de hacer algo tan monstruoso? Cuando recobré la compostura, me acerqué con cuidado, intentando no asustarla. Todo estará bien, le dije, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba. Voy a sacarte de aquí. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mientras explicaba la situación, mi voz sonaba lejana incluso para mí. Cuando colgué, me arrodillé junto a la chica, cuidando de no tocar nada que pudiera lastimarla más. La ayuda está en camino, le dije suavemente. No estás sola. Ella no respondió, pero sus ojos parecían buscar algo en mí, tal vez esperanza, tal vez simple humanidad. Hice lo que pude para transmitirle que estaba segura ahora, que todo esto acabaría pronto. Los minutos que pasaron hasta que la policía llegó se sintieron como horas. No podía dejar de mirar su frágil figura, preguntándome cuánto tiempo había estado allí, cuánto había sufrido. Y en el fondo, una certeza se formaba lentamente: Wolfgang Priklopil no solo había abandonado su casa. Había intentado huir de su monstruosidad. Días después de aquel fatídico descubrimiento, recibí una llamada de un viejo amigo que trabajaba en la policía. Sabía que yo necesitaba respuestas, aunque fueran difíciles de escuchar.
Quedamos en un café discreto del centro de Innsbruck, lejos del ruido y la atención de los curiosos que habían llenado nuestra calle desde que la noticia salió a la luz. Cuando mi amigo comenzó a hablar, su voz estaba cargada de gravedad. La chica dio su testimonio. Ha sido desgarrador, Matías. No sé cómo logró sobrevivir. Me explicó que la joven, cuyo nombre no reveló por razones de privacidad, había estado encerrada en ese sótano durante casi 8 años. 8 años. Apenas podía imaginar el sufrimiento que eso implicaba. Wolfgang Priklopil la había secuestrado cuando era solo una niña, arrancándola de su vida normal, de su familia, de todo lo que conocía. Durante todo ese tiempo, la había mantenido prisionera en condiciones inhumanas, alimentándola lo mínimo para mantenerla con vida y sometiéndola a un ciclo constante de abuso y desesperanza. Cuando decidió abandonar la casa para mudarse a Sudamérica, Wolfgang le dejó comida suficiente para una semana, como si su vida no significara más que un detalle incómodo del que podía deshacerse al irse. Después de que la comida se acabó, la chica sobrevivió comiendo cualquier cosa que pudiera encontrar, insectos que se arrastraban por las grietas de las paredes, trozos de papel, incluso su propio cabello. Mi amigo hizo una pausa, tomándose un momento para recomponerse antes de continuar. Lo más increíble es que no perdió del todo la esperanza. Incluso en la oscuridad, incluso después de tantos años, todavía creía que alguien vendría por ella. Y lo hiciste tú. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había entrado en esa casa por curiosidad, casi como un capricho, y terminé salvando una vida. Pero ese conocimiento no aliviaba el peso que sentía en el pecho. Me atormentaba la idea de que algo tan monstruoso había estado ocurriendo justo al lado de mi casa, y yo nunca lo había sospechado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Wolfgang Priklopil había sido, a los ojos del vecindario, un hombre normal, incluso afable. Nos saludaba con cortesía, hacía bromas ocasionales, mantenía su jardín en buen estado. Nada en su comportamiento había delatado la oscuridad que albergaba en su interior. Me di cuenta de que los verdaderos monstruos no siempre se esconden en sombras evidentes o en lugares remotos. A menudo caminan entre nosotros, disfrazados de vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Esa normalidad aparente es lo que los hace más peligrosos. Su crueldad se oculta tras una máscara de cordialidad y el daño que infligen es tanto más devastador por lo inesperado que resulta. Pero también me di cuenta de algo más. Si bien la crueldad humana puede ser insondable, también lo es nuestra capacidad de resistir, de encontrar esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. La chica había soportado lo inimaginable y, de alguna manera, había sobrevivido. Su espíritu no había sido completamente quebrado, a pesar de los intentos de Wolfgang por destruirlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía asegurarme de que la historia de esa joven no fuera olvidada. Doné tiempo y recursos a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso y secuestro, buscando formas de contribuir a un mundo en el que esas tragedias fueran menos comunes. Porque, al final, lo que define a una sociedad no es solo su capacidad para identificar a los monstruos, sino también su disposición para proteger a los más vulnerables y ofrecerles una oportunidad de sanar. Y aunque nunca olvidaré lo que encontré en esa casa, el recuerdo más importante será el de la fuerza inquebrantable de una chica que, contra todo pronóstico, siguió luchando por vivir. Continuamos. Mi nombre es Santiago Ramírez, y esta historia ocurrió hace muchos años, en los días despreocupados de mi juventud. Yo y mi grupo de amigos solíamos vagar por los barrios de San Antonio, un pequeño y antiguo vecindario en las afueras de Bogotá, buscando lugares apartados donde fumar sin que los adultos nos molestaran. Éramos jóvenes, ingenuos y creíamos que el mundo era nuestro para explorar. Recuerdo esa noche con más claridad de lo que quisiera. Habíamos recorrido las calles hasta encontrar algo que, en ese momento, nos pareció perfecto, una casa vieja y abandonada al final de una calle sin salida.
La estructura estaba a medio derrumbar, con ventanas rotas y un jardín que hacía años había sido devorado por la maleza. Había algo inquietante en ella, pero la emoción de la aventura y la sensación de estar lejos de miradas inquisitivas nos empujaron a entrar. La puerta principal estaba apenas colgada de sus bisagras, crujiendo cuando la empujamos con cuidado. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y algo más, un olor metálico que ninguno de nosotros reconoció en ese momento. Nos reímos nerviosos, bromeamos sobre fantasmas y espíritus, como suelen hacer los chicos que quieren ocultar su miedo. Pero algo en esa casa no estaba bien. Las paredes tenían marcas extrañas, símbolos que parecían dibujados con algo oscuro y seco. Al fondo, una escalera rota conducía al segundo piso, y un susurro apenas perceptible parecía emanar de algún lugar profundo. Si hubiéramos sido más sensatos, habríamos dado la vuelta y salido corriendo. Ojalá lo hubiéramos hecho. Ojalá nunca hubiéramos entrado. Recuerdo que yo fui el primero en cruzar el umbral de aquella casa maldita. Mi amigo Javier me siguió, siempre el más valiente o el más temerario del grupo, dependiendo de a quién le preguntaras. Tras él entraron Camila, nuestra voz de razón, aunque esa noche no dijo nada para detenernos, y Andrés, el bromista que encontraba algo gracioso en cualquier situación. Por último, cerró la marcha Lucas, que siempre parecía un poco más nervioso que el resto, pero nunca se quedaba atrás. Nos instalamos en lo que parecía ser la sala principal, un espacio sucio y decadente. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso. Los muebles estaban reducidos a escombros, una silla con las patas rotas, un sofá lleno de manchas indescriptibles y unas cortinas hechas jirones colgando de las ventanas rotas. Pero, para nosotros, era el lugar perfecto. Nadie en su sano juicio vendría a buscarnos allí. Encendimos un par de linternas y nos acomodamos en círculo en el suelo, desempolvando un poco antes de sentarnos. Camila sacó unas botanas que había traído de casa, y Javier encendió el primero de los porros que nos habíamos estado guardando. El humo llenó el aire rápidamente, y nuestras risas resonaron en la vieja casa, disipando, al menos por un tiempo, la incomodidad inicial. Nos sentíamos invencibles, como si la casa no pudiera tocarnos. Pero entonces ocurrió algo que nos devolvió de golpe a la realidad. Un ruido sordo y pesado vino del segundo piso, un golpe seco que nos hizo a todos girar la cabeza hacia la escalera rota al fondo de la sala. Nos miramos entre nosotros, tratando de entender lo que habíamos oído. Seguro son ratas, dijo Andrés con una sonrisa nerviosa, intentando restarle importancia. O quizá un mapache, añadió Javier, tratando de sonar despreocupado mientras exhalaba el humo. Pero algo en ese ruido no encajaba. Era demasiado fuerte, demasiado deliberado, como si algo grande se hubiera movido allá arriba. Camila se cruzó de brazos, inquieta, mientras Lucas permanecía en silencio, mirando hacia la oscuridad de la escalera como si estuviera esperando que algo apareciera. Yo, por mi parte, traté de convencerme de que Andrés tenía razón. Era más fácil creer que solo eran ratas. Movidos por la estupidez de la juventud y con el valor extra que nos daba el humo que llenaba la sala, decidimos convertir el miedo en un juego. Andrés, siempre el bromista, sugirió algo que ahora me parece una de las ideas más absurdas que jamás tuvimos: girar el porro y dejar que decidiera quién subiría a ver qué había provocado el ruido en el segundo piso. Vamos, muchachos, ¿quién tiene miedo de un par de ratas?, dijo, riendo mientras le daba una calada antes de hacerlo girar sobre el suelo polvoriento. El porro dio vueltas lentamente, emitiendo un leve chirrido mientras giraba sobre las tablas desgastadas, hasta que finalmente se detuvo, apuntando directamente a Javier. Nos echamos a reír, algunos con genuino alivio de no haber sido elegidos. Vamos, Javier. Tú puedes con esos fantasmas, dijo Camila entre carcajadas, tratando de ocultar su nerviosismo. Javier puso los ojos en blanco, pero se levantó con una sonrisa confiada. Siempre había sido el valiente del grupo, o al menos el que mejor fingía serlo.
Está bien, niños miedosos. Les demostraré que no hay nada allá arriba, dijo mientras se acercaba a la escalera rota. El silencio llenó la sala cuando empezó a subir los crujientes escalones. Cada paso resonaba como un eco que parecía expandirse por toda la casa. Lo observamos desaparecer en la penumbra del segundo piso, y durante un instante nadie dijo nada. Solo se escuchaba el leve zumbido del viento filtrándose por las ventanas rotas. No hay nada, chicos, gritó Javier desde arriba, con tono burlón. Son unos exagerados. A lo mucho hay un par de cucarachas. La tensión en el aire se disipó al instante y todos reímos, aliviados. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, como siempre pasa a esa edad. Vamos arriba, dijo Camila, levantándose con determinación. Ya que estamos aquí, hay que comprobarlo. Subimos uno a uno, siguiendo a Javier, que nos esperaba en el estrecho pasillo del segundo piso. Era un lugar aún más oscuro y desolado que la planta baja. Las paredes estaban cubiertas de grietas y manchas de humedad y el aire se sentía pesado, cargado con un olor rancio que ninguno de nosotros pudo identificar. Pero lo que más llamaba la atención era una puerta al final del pasillo, entreabierta, dejando ver apenas un fragmento de la habitación que había detrás. Bueno, ya subí, así que ahora le toca a otro explorar esa habitación, dijo Javier, señalando la puerta abierta con una sonrisa desafiante. Nos miramos entre nosotros, evaluándonos con ojos cargados de incertidumbre. El ambiente que hasta hace unos minutos había sido de risas y camaradería, ahora estaba teñido de un miedo que ninguno quería admitir en voz alta. Volvimos a girar el porro, y esta vez el destino señaló a Camila. La vimos tensarse de inmediato, apretando los labios y negando con la cabeza casi imperceptiblemente. No. Yo no quiero, murmuró, apartando la mirada. Vamos, Camila, no pasa nada, intenté tranquilizarla. Si quieres, te acompaño. No hay nada allí, seguro. En ese momento, habría dado cualquier cosa por regresar el tiempo y callarme. Ojalá no la hubiera animado. Ojalá nunca hubiéramos entrado a esa casa. Ella asintió lentamente, respirando hondo. Juntos, caminamos hacia la habitación al final del pasillo. La puerta entreabierta parecía mirarnos como un ojo oscuro y vigilante. Cada paso hacia ella hacía que el aire se volviera más pesado, como si algo invisible nos empujara hacia atrás. Pero seguí adelante, decidido a demostrar que no había nada que temer. Al cruzar el umbral, me di cuenta de que, a simple vista, la habitación parecía normal, incluso aburrida. Una cama sucia, con el colchón amarillento y lleno de manchas, y un par de muebles antiguos cubiertos de polvo. El olor era más intenso aquí, una mezcla de podredumbre y algo metálico que quemaba las fosas nasales. Miré a Camila, quien daba pequeños pasos detrás de mí, visiblemente incómoda. ¿Ves? Nada extraño, dije, intentando sonreír. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido suave, como el roce de algo contra la madera. Me giré justo a tiempo para ver algo que saltó desde la sombra de un rincón y cayó sobre Camila. Ella gritó y se desplomó al suelo, mientras yo quedaba congelado por el horror. Era un niño. O algo que alguna vez había sido un niño. Estaba desnudo, con la piel pálida y sucia, casi traslúcida en algunos lugares. Tenía apenas mechones de cabello pegados al cráneo, y su cuerpo estaba cubierto de mugre y lo que, estoy seguro, era sangre seca. Lo más aterrador eran sus ojos, negros como el vacío, sin rastro de humanidad. El niño mordía el cuello de Camila con una ferocidad que no parecía humana. Ella luchaba por apartarlo, pero cada movimiento solo hacía que la sangre brotara con más fuerza. Mi mente tardó segundos eternos en reaccionar. Sin pensar, corrí hacia ellos y golpeé al niño con todas mis fuerzas, logrando apartarlo de Camila. El cuerpo del niño salió disparado hacia un rincón, pero no hizo ningún sonido de dolor. Simplemente se levantó, como si nada hubiera pasado, y nos miró con esos ojos vacíos.
Su boca estaba cubierta de sangre y emitió un gruñido bajo antes de desaparecer por la puerta a una velocidad imposible. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. «Chicos. Ayuda», grité con todas mis fuerzas. Javier, Andrés y Lucas llegaron corriendo al instante, pero se detuvieron en seco al ver la escena. Camila yacía en el suelo, inmóvil, en un charco de sangre que parecía extenderse con rapidez. Intentamos detener la hemorragia, presionando desesperadamente sobre su cuello mientras Andrés llamaba a una ambulancia. Pero en el fondo, todos sabíamos que era inútil. La cantidad de sangre perdida era insoportable de ver. Cuando llegó la ambulancia, fue como si todo ocurriera en un sueño, borroso y confuso. Nos hicieron a un lado, pero los paramédicos no tardaron en confirmar lo que ya sabíamos. Camila estaba muerta. La policía llegó poco después, y nuestra historia sobre un niño salvaje fue recibida con escepticismo, aunque nadie dijo nada. Revisaron la casa, pero no encontraron rastros del niño, ni de nada fuera de lo común, excepto por las marcas extrañas en las paredes que parecían haber estado allí por décadas. No sé cómo salimos de esa noche. Javier, Andrés, Lucas y yo nunca volvimos a hablar del tema, ni entre nosotros ni con nadie más. Poco a poco nos distanciamos, como si la sombra de esa casa nos hubiera separado para siempre. Ahora, cada vez que recuerdo aquella noche, no puedo evitar pensar en lo que vi en esos ojos negros y vacíos.